Advertencia al vidente. Analizando Hoy es un programa informal de análisis y debate de temas de actualidad. Cualquier parecido con cualquier otro programa es que nos copiaron. El ambiente en que se desarrollan las pláticas que encabeza nuestro anfitrión no es controlado ni se graba en estudio. Simplemente se trata de una charla-debate entre dos o más cuates, en donde usted y nosotros también aparecemos de colados, escondidos atrás de la cámara. Y ya, mejor dejamos de estar de moscas y damos paso al invitado de hoy. ¿Qué tal, amigos? De nuevo en un segmento más de Analizando Hoy, de La Voz de la Región. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos acompañan dos ciudadanos coatepecanos, hombres de reconocida inteligencia política, de crítica social, equipados con un conocimiento que nos va a permitir establecer un debate sin duda importante sobre los problemas que tenemos en Veracruz y particularmente en Coatepec, problemas que están siendo noticia diaria no solamente en nuestra entidad sino a nivel nacional. Quiero presentar a Martín Blázquez. Bienvenido, Martín. Muchas gracias. A Gregorio ¿Qué tal, Martín? Yo creo que es importante iniciar esta plática tratando de buscar algunas opiniones, algunos planteamientos de ustedes respecto de los problemas que hemos estado teniendo previo a la elección del 5 de junio de carácter estatal y obviamente posterior al 5 de junio, donde el debate político se ha enrarecido mucho y ha llevado incluso a un nivel de crispación social a la entidad que se manifiesta con agresiones al gobernador electo por parte de un grupo puntualmente ligado al PRI y que ha mostrado un proceso de transición a la alternancia bastante ruidoso. El día de ayer un congreso con un, yo no diría debate, no sé qué les parezca a ustedes, pero un congreso tomado, asaltado por una iniciativa del gobernador Duarte respecto de la basificación de un sector importante de la burocracia estatal, que obviamente nuevamente tiene una discusión profunda de qué es lo que está sucediendo con el ejercicio público en nuestra entidad. ¿Qué les parece que iniciemos con este comentario acerca de la condición estatal? Mira, si me permites antes de nada saludar a los amigos de La Voz de la Región, que nos hacen el favor de grabar esto, a Gregorio, que es un muy buen amigo, y pensaría que para abordar este tema, yo diría de coyuntura, de inmediatez, ¿no? que nos acontece, que nos ocupa, que nos trae, pues contaría yo, y qué bueno pues tengo que esté Gregorio, a un buen maestro y amigo de Coatepec, ¿no? José Iturriaga, ¿no? Gregorio no va a dejar mentir, pero en varias ocasiones que charlaba uno con él, que platicaban, oiga, ¿cómo ve esto? Y sacaban el periódico, mira, aquí dice que tal o cual cosa. Su respuesta generalmente, me desmiente si me equivoco, iba en una reflexión larga del asunto, donde uno podía entender con claridad, y era un gran maestro, lo que efectivamente estaba haciendo, es decir, el tamaño, el rompimiento, la coyuntura dentro de una larga línea de cosas. Voy a esto, que quizás estos temas para abordarlos frente a la ciudadanía e invitar a la reflexión, había que verlos en esa línea de perspectiva, de tiempo, de estructura, de proceso, ¿no? Porque evidentemente que alguien se suba a tomar la tribuna y que la tomen y que la señora presidenta mande a traer una mesa y se sienten abajo, pues causa escándalo, ¿no? Es escandaloso, pero bueno. Pero escándalo, ¿por qué? ¿Porque es novedoso o por qué? Yo creo que hay que plantearlo en términos de analizar el contexto. ¿Cuál es? Nunca en la historia de Veracruz se había dado un proceso de transición en que un partido diferente
al que gobierna sea el que reciba, ¿no? 87 años, ¿no? Y todo lo que ello conlleva. Por eso pues pareciera que el gobernador saliente está mandando estas iniciativas para entorpecer la gobernabilidad del gobernador entrante, ¿no? Luego de un proceso de crispación, de guerra sucia y de todo lo que gusten y manden, pues está dando este fenómeno aquí en Veracruz, inédito, ¿no? Y que bueno, el Congreso está tomando parte protagónica en ello. Yo creo que de ahí hay que partir este análisis, no sé, Martín. Algo que lastima en lo profundo el concepto de la democracia como algo natural de alternativas políticas que llegan y arriban al poder a partir del ejercicio democrático, particularmente del voto. Pero no le podríamos agregar, Goyo, Martín, el asunto de lo que está detrás de este nivel de crispación, no solamente el cambio del partido, ¿no? Sino, o el fenómeno en sí de la alternancia, sino lo que está subyaciendo, que es la discusión respecto de los sucesos muy lamentables en Veracruz de la corrupción, esta posibilidad de que lo que se venga del próximo gobierno de 2 años sea un ajuste de cuentas y que este nivel de crispaciones imposibilitara un buen ejercicio para el próximo gobierno de 2 años. Hay intenciones, son evidentes, ¿no? De esta acción y varias más que hemos sido y que seguramente se ocurrirán, otras, así se prevé, ¿no? Que tienen el propósito de complicar no solo la transición, sino un mini mandato también, que nos suena algo rarísimo, de 2 años, ¿no? Para el orden constitucional. Yo quisiera pensar, si me permites, en esto de la perspectiva de 87 años, que bueno, el orden constitucional como tal se rompe en 1910 con la erupción de los revolucionarios, etc. 14-15 con la presencia del carrancismo en Veracruz, la estancia de Cristiano Carranza en Veracruz, genera un nuevo orden, digamos, constitucionalista, preconstitucional. Cándido Aguilar es jefe militar, es gobernador y nombra, se dan la sucesión, 2 alcaldes y jefes de administración civil, ¿no? Se da todavía en el 20, ¿qué es? Heriberto Jara, 26, 27, se da la coyuntura de que se nombran 2 congresos y eso genera pues, la desaparición de poderes en el 27, complicado con las revueltas que propició el reeleccionismo de Álvaro Obregón, etc. Y de ahí en adelante lo que sigue es que el grupo que se asume en el poder somete a los otros grupos. Quizás esto que tú llamas hoy como corrupción sea más bien disputa de poder. Indiscutiblemente mucho a base de ese mecanismo de corruptelas, ¿no? Pero es la disputa por el poder en Veracruz. A nivel nacional, en los últimos años, por lo menos del 2000, pues se dio en la presidencia lo inédito, la transición, un partido hegemónico que deja de serlo, ¿no? Para abrirle paso a otras corrientes, y es el escenario que hemos estado viviendo muchos años. En Veracruz, esas fuerzas políticas se mantuvieron más o menos agrupadas, aglutinadas, con instrumentos como el que tú señalas, ¿no? Hoy estamos cambiando. Yo festejaría, no el desorden, pero sí las expresiones que permiten que otros grupos y que la ciudadanía, entre todos esos procesos, pues tenga voz, tenga expresión, ¿no? ¿La política qué es? Pensamiento y acción. Creo que lo que estamos viendo son acciones, reajustes que tendríamos que ver. Sí preocupa que sean violentos, que sean escandalosos, ¿no? Pero yo esperaría que en esta perspectiva que te digo de mediano, de largo plazo, entonces nos lleve a otra situación que nos permita estabilizar. Yo creo, Martín, que la disputa del poder, bueno, se dio durante el proceso de elección. Ahorita estamos viendo un fenómeno mucho más grave y evidente. Ya ves que Montesquieu nos hablaba del espíritu de la ley, en donde dividía la autonomía de los 3 poderes. Ahora vemos un sometimiento, un vasallaje de parte del poder legislativo
hacia con el Ejecutivo, con lo de ayer que vimos en el Congreso, en donde 2 o 3 diputados del PRI, entre ellos Agüed, bueno, levantó la voz, ¿no? Pero los demás, que siempre, por tradición, la costumbre de estar sometidos a las indicaciones del Ejecutivo, pues sin hacer un análisis, sin hacer un contexto lógico o de sentido común, pues aprobaron. Hace una semana estaba todavía en debate, previo a ser aprobado el fiscal anticorrupción y la sala de magistrados. Bueno, tuvo que venir un llamado de la Presidencia de la República para que lo retiraran del orden del día. Es decir, un pleno desconocimiento de la parte jurídica, de parte de quienes están encabezando el Congreso, y en particular de la fracción priista. Ya no qué decir de nuestro representante en el Congreso de los Coatepecanos, que se llama Carlos Ernesto. Ha tenido una participación gris, yo diría que mediocre, nula en cuanto a defender las iniciativas de los coatepecanos, pero a veces no es culpa de él, también tenemos la culpa nosotros por no exigirle, por no llamarlo a cuentas, por no pedirle que no apruebe tal o cual iniciativa, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poquito más grave, ¿no? El sometimiento del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo, que en la siguiente Cámara, bueno, creo que será un poco diferente porque hay un equilibrio mayor de fuerzas, lo que decía Martín Vázquez, ahorita va a haber chance de dialogar, de consensar y de elevar el nivel de debate, que ha sido pero muy pobre. Ayer estábamos viendo, como dice ahí, en una mesa y pidiendo el uso de la voz los diputados de una forma pues poco ortodoxa, poco republicana, ¿no? En el Congreso de Veracruz, que es nuestra máxima tribuna, lo cual es una pena. Sí, pareciera que en todo régimen democrático la disputa por el poder se termina con el proceso electoral, y ya pasó. El problema está que tenemos un Congreso, y es la manifestación clara el día de ayer, no solamente abyecto, subordinado completamente al Ejecutivo del Estado, sino pareciera, yo no sé qué opinen, a mí sí me lo parece, lo digo puntualmente, cómplice, porque no puede simplemente avalar sin discusión legislativa, cerrando el paso a cualquier otra opinión, una iniciativa que sin duda nos preocupa por la condición de lo que puede complicar el ejercicio de las finanzas públicas estatales. No es desconocido que para muchos el que de su director hacia abajo implica un gasto muy importante para las finanzas estatales, y que de allí pueden derivar complicaciones mayores a las que ya tenemos. Yo no sé si coincida nuevamente aquí conmigo, pero a partir de un ejercicio muy poco pulcro por parte de la administración duartista. ¿Cuál sería el santo y seña de una administración que entrega un Estado quebrado financieramente, un Estado sin obra pública, con una descomposición institucional como la que estamos viviendo en Veracruz? Nosotros la padecemos como ciudadanos diariamente. No hay una capacidad institucional que se observe en un ejercicio público como el de Duarte, para referirnos al que está por salir, pero que obviamente tiene su historia, sus antecedentes, en un proceso que a Veracruz le tardó más que a la nación, incluso 16 años después de lo que sería el proceso de alternancia en nuestro país. Veracruz tuvo un retraso allí para poder plantearse siquiera una alternancia que diera un refresco necesario a la política mexicana y en el particular a la política veracruzana. Creo que hay que discutir ese apartado de cómo valoramos al gobierno de Javier Duarte de cara a un Veracruz con serias dificultades, no solamente sociales, que las tenemos, con un proceso de empobrecimiento mayor, que allí están los datos oficiales, que son preocupantes, sino a un deterioro de las posibilidades del desarrollo de nuestra entidad. La corrupción es un antivalor, es una condición que no solamente es cultural, sino es un problema de resquebrajamiento de las instituciones. ¿Hacia dónde camina Veracruz cuando los que están por irse no asumen la responsabilidad de sus actos y trasladan el poder con tranquilidad, sino que lastiman y profundizan la diferencia? Generan procesos de contradicción social tan fuertes. Quisiera verlo
como que esto es el fin de esto que tú señalas, ¿no? Que lo que estamos viviendo son las últimas expresiones de algo. Los coletazos. Los coletazos, y yo te lo explicaría de otro modo, si es válido, si no me corrigen. Hay tres personajes que tienen toda la responsabilidad de lo que estamos viviendo hasta nuestro día y lo que viene, que es Dante Delgado, Fidel Herrera Beltrán y Miguel Ángel Nieves. De esos tres, Veracruz vive sus pugnas desde hace por lo menos 20 años. O sea, los tres eran compañeros estudiantes, ¿sí? Los tres querían lo mismo y no se pusieron de acuerdo. Y es lo que nos tiene a los veracruzanos y a Veracruz unido en ese pleito, en ese mecanismo. Siempre en cualquier escenario de lo que pasa en la tribuna, de lo que pasó aquí, de lo que pasó hace la elección anterior y la pasada, etcétera, son posiciones así, unos más, unos menos. Pero bueno, con esta elección quisiera pensar que se acabe ese ciclo y que Veracruz pueda tener en la expresión ciudadana, que son otros ciudadanos, hoy digamos, la población que elige el padrón electoral es sustancialmente diferente a la vida y a la biografía de sus personajes, pudiera expresarse y plantear las rutas de lo que quiere y de lo que puede hacerse. Pero bueno, ya cerrar esto, porque es lo que nos atrasó la transición de hace el 2000, por decir algo, ¿no? O sea, de ahí viene que cada vez más la corrupción sea el instrumento que aceite de uno y del otro lado, ¿eh? ¿Te parece que entonces tendríamos que estar personalizando el ejercicio público? O sea, es una condición, o sea, los últimos 25 años los han tenido en la administración estos tres personajes, con algunos espacios de otros, ¿no? Pero no lo había yo pensado de esa manera, pensaba que la política se tendría que discutir más allá de este tipo de sujetos que obviamente tienen controles, tienen grupos de presión, ejercen una opinión pública, influyen. ¿A eso te refieres puntualmente? Sí, y a las prácticas escritas y no escritas en la política. ¿Quién elige a su candidato y a su sucesor? Desde luego los ciudadanos siempre hemos votado, desde el tiempo de Porfirio Díaz votaban, todos los mexicanos de entonces votaban, perdón. No, bueno, la política indudablemente ha sido, o es y será de grupos, ¿no? Son siempre camarillas las que llegan al poder. Aquí lo importante es que haya entendimiento, ¿no? Que haya diálogo, que haya consenso. Te voy a poner un ejemplo. El alcalde actual de Coatepec va a convivir políticamente hablando un año con el gobernador electo Miguel Ángel Yunes. Entonces, ¿qué es lo que queremos para beneficio de los coatepecanos? Bueno, que haya un buen entendimiento entre ambos, que los recursos bajen, que haya pláticas permanentes, porque si no pasa lo que está sucediendo ahorita en el parque, ¿no? Que un grupo, un sector de gente de la organización Antorcha Campesina, pues tienen prácticamente secuestrado ese espacio público que es de los coatepecanos. El día de ayer yo veía con mucha pena como una señora, pues ya de edad avanzada, iba a un baño que está en la puerta del palacio a hacer su necesidad, lo cual es un aspecto bastante deprimente para el coatepecano y para el turista, ¿no? Que acaso llegue a ver ese espectáculo. ¿Qué es lo que sucede? Que no hay lo que yo te digo, que no hay diálogo, no hay plática, no hay consenso y sobre todo que no hay voluntad de resolver ese asunto que lleva para creo que 15 días, ¿no? Y bueno, ojalá y esas prácticas se sigan terminando. O sea, la incapacidad de las élites políticas no solamente se ubican a nivel nacional o a nivel estatal, las tenemos en Coatepec y lastimosamente presentes con un gobierno poco, no solamente poco dispuesto, poco sensible a establecer los diálogos de los que hablas, Goyo, que efectivamente son necesarios, sino yo creo que a partir de un año, creo que ya va a cumplir un año, tendríamos que hacer una valoración los coatepecanos de un gobierno incapaz, incompetente, absolutamente diseñado para no buscar los mecanismos que garanticen incorporación de la sociedad al ejercicio público, que está gobernando lejano a los coatepecanos
y que en este proceso del plantón que está realizando esta organización, que sin duda son muy atrevidas sus pretensiones, que habría que ver cuántos de los personas que están socorriendo el movimiento son coatepecanos y están instalados en el sentir público coatepecano, un gobierno omiso completamente, que no responde ni a los tocamientos que está haciendo Antorcha en este caso, ni a muchos más de los problemas de los coatepecanos. Sí, yo un poco en la misma lógica del punto anterior, diría que este fenómeno que estamos viviendo en Coatepec, que bueno, actualmente nuestros medios no lo reportan diario, ¿no? Casi al minuto lo que está sucediendo ahí en nuestro parque público, tiene un nombre. Hubo un sujeto que accedió a la administración municipal y que introdujo a su grupo, que es el mismo que está gobernando ahora. Es el mismo grupo, ya no está el individuo, pero está su grupo. Y es la misma incapacidad, nos metió en esta última elección municipal, Coatepec retrocedió 20 años por lo menos, en usos y en prácticas. ¿Sí? ¿Qué? El capricho, la ocurrencia, ¿no? El pragmatismo de que mi cuate sí, ven, te doy, te prometo que el otro, y ahora los tenemos ahí, en el parque, ya. Se nos montaron. Pues ahí la parte de la responsabilidad social también existe, ¿no? Sí, sobre todo que, por ejemplo, un municipio, si bien es cierto que lo encabeza el alcalde, pero tiene sus diversos componentes, un grupo de regidores, 7 u 8, un grupo de directores, unos 15 o 20, gente que está dentro de la estructura, en las direcciones, y aparte todos los trabajadores del sindicato harán un aproximado de 300 gente, llevando a números grandes, a los cuales se les paga. Entonces, yo no concibo que 300 gentes no estén trabajando en favor de los coatepecanos, de los demás 50, 70 mil que habitamos en el municipio, ¿no? Lo cual también es muy complejo, porque pues se necesita ya un cambio, ¿no? de ese tipo de, como decía Martín, de personas que llegan a hacer el uso de las instalaciones y de los recursos, no para beneficio de la gente, sino para beneficiarse a sí mismos, ¿no? Y ahí está el reflejo. Aparte yo veo, sobre todo en las direcciones, Martín, que falta la capacidad de gestión. Coatepec es mucho más allá del puente nuevo, ¿no? Ir a México a gestionar recursos, inclusive en otros países. Tú te acordarás hace unos años que gestionamos, gracias a tu participación, el hermanamiento con la ciudad de Zárate en Argentina. ¿Quién en Coatepec sabe de esa situación, de ese hermanamiento, y qué beneficios nos ha traído? Ninguno. Y eso que Zárate es una ciudad ahí industrial, ¿no? Con un potencial infinito que no hemos desaprovechado. Ahora, por ejemplo, con un poco de creatividad, de gestión, pienso que Coatepec se puede hermanar con un municipio X de Colombia, el cual ya vivió el problema, por ejemplo, de La Roya, y ver cómo salieron, ¿no? Qué mecanismos hicieron, qué gestiones, y volver a lanzar la economía coatepecana, que se ha atrasado en parte por ese fenómeno, ¿no? Sí, yo creo que, no sé, tocayo, cómo la vean, pero el proceso del acceso al poder, del ejercicio de los administradores públicos, ligados a una idea, en lo general, y estoy hablando del gobierno de Veracruz y del gobierno local de Coatepec, no estoy tocando, aunque podría venirle el saco para la cuestión de la república. Hay una idea y un concepto que desarrollan muy puntualmente, el de la privatización de los recursos públicos. Es decir, cuando digo esto es la palabra elegante o el concepto elegante de que se roban los recursos públicos, de que los trasladan a sus bolsillos y a sus intereses particulares. Este fenómeno tan agraviante en Veracruz y en Coatepec es un fenómeno que ha ido en escalada. Requerimos de un proceso de transformación ética, ¿no? De la ética pública y del compromiso de los servidores públicos como tales. No puede continuarse de una forma como la que hemos llevado, porque ya es no solamente
generadora de crisis y crispación social, sino de que cancela las oportunidades del desarrollo. Veracruz en los últimos 6 años canceló las posibilidades del desarrollo para no sé cuántos años hacia adelante, porque hay que reacomodar todas las deficiencias que se han tenido, para mí, en lo que podría yo llamar la docena trágica, el gobierno de Fidel Herrera y el gobierno de Duarte, en lo puntual, para no irnos más a la historia, que lo podremos hablar, tocayo. Y en el caso de Coatepec, estos 3 últimos años han sido de catástrofe, porque están ligados no al ejercicio de una visión pública profesional, de largo alcance y de largo plazo, sino a la ocurrencia, a la inmediatez, a la falta de responsabilidad y ya no digamos de probidad del ejercicio público. No sé cómo lo vean, este daño tan profundo a las instituciones de la entidad y del municipio. Yo agregaría, o quizás pondría en punto central, la ausencia o nuestra incapacidad, y ahí sí como sociedad, como ciudadanos, ¿no?, de proponernos una visión de mediano y de largo plazo, ¿no?, que enderece, que corrija y que nos lleve a un punto determinado. Yo te diría, por ejemplo, el cultivo de la caña. El cultivo de la caña es desde inmediatamente que termina la conquista, y precisamente en este rumbo de las ánimas se pone el primer beneficio de caña. Y aquí funcionó el beneficio de, ¿cómo se llama?, de la Santísima Trinidad, el más grande, trapiche más grande de la colonia, o de los que hubo en la colonia durante mucho tiempo. Y la caña se sigue sembrando, hoy en este momento se sigue sembrando. ¿Sí? Y nosotros no le ponemos atención a eso. Cuando hoy de la caña se derivan, además de aguardientes, otros tipos de productos o subproductos para la fabricación de combustibles, de productos químicos, etc. Y quienes son hoy dueños y administran ese proceso, que tiene beneficios en una parte importante del municipio, son, creo que, propietarios sinaloenses. Yo no sé los nombres, no recuerdo yo el nombre de la empresa. Es más, si me preguntas el nombre del gerente pero es un problema social, eso es un problema de dirección del gobierno. Es nosotros. Finalmente, nosotros nos abandonamos. Te diría el otro asunto, el café, lo estaba enseñando, voy a ir por lo de la roya, ¿no? Yo creo que tú y yo rodaremos cuando vamos en economía, que se hablaba de la roya en Centroamérica, ¿sí? Hace, ¿qué?, 30 años. Y hoy amanecemos con que hay roya, y fíjate, ¿no? ¿Cómo que hay roya aquí? Entonces, todos los 30 años, ¿qué pasó? Y bueno, ¿y dónde están los productores? Tenemos ahí en el centro de la ciudad, desde 1934, un local precioso, que se conserva, que es de la Asociación Agrícola Local, que se creó en 1934, si no mal recuerdo. O sea, ¿cuántas generaciones han pasado como para que se enriqueciera un patrimonio o una idea, ¿sí?, una visión con respecto del café, ¿no? Hoy el café de Coatepec, con todo respeto, pues son de productores de Ciocelo, de Cozautlán, etcétera, que se han aventurado por sus propios medios, ¿no?, como Dios les da a entender, a hacer su producto, ¿no? Y aparte, si intentamos invertir los valores de un individualismo a pensar en lo colectivo, yo sí me remontaría a la historia. Aparte, aquí Martín Velázquez es un especialista en temas de historia, para ver, por ejemplo, pienso en el campo deportivo, ¿no?, como un grupo de gentes de aquella época decidieron establecer un espacio para que los jóvenes, niños, gente pudiera ir a hacer deporte. Igual con el mercado, ¿no? Fue un grupo de gente de coatepecanos, entusiastas, fueron a visitar a Miguel Rebolledo para que les donara dinero y empezaran a construir la unidad deportiva, esta carretera, ¿no?, de Coatepec a Jalapa, con don Abraham Contreras, don Carlos Ortega, empezaron a hacerla, y ya después de ahí surge la cooperativa, que se llama Cooperativa Excelsior, ¿no?, que es medio de transporte. Es decir, nada en Coatepec se ha hecho por una sola persona, digamos, nada trascendente, pues, sino que siempre ha sido parte de un ejercicio colectivo, de pensar en los demás, que es lo que se ha perdido, ¿no?, en esta administración,
sino en los últimos 20 años, ¿no? Acaso con alguna honrosa excepción, pero se trata de invertir ese pensamiento, ¿no? De pensar en lo colectivo, no nada más en un beneficio personal o de grupo, ¿no? El modelo económico dominante favorece la individualización. Bueno, eso, el modelo económico dominante del último periodo, los últimos, sí, del 88 para acá. Pero los alcaldes, por ejemplo, están muy lejos de entender modelos y teorías económicas, digo, con todo respeto que se merecen, pero están más involucrados en resolver lo cotidiano, ¿no? La gente que llega a pedir un apoyo, un recurso, pero bueno, no parten de esa base. Lo que sí es un trabajo que pudieran hacer los regidores, ¿no? Los directores, que están más enfocados hacia ese tipo o tienen el tiempo, mejor dicho, ¿no? No, yo me refería a ese proceso de individualización, o sea, que fue a nivel mundial, que desmonta toda la cuestión de las relaciones colectivas, que rompe con las tradiciones de participación comunitaria. En el caso de Coatepec nos quitan hasta la idea, y digo nos quitan porque es el modelo avasallador, la posibilidad de mantener limpia nuestra ciudad sobre la base del ejercicio cotidiano de los vecinos, hacen que mejor se pague desde la administración local un proceso de limpieza que nos correspondía a todos. Las visiones de las obras con participación ciudadana en Coatepec, como las que mencionaste, Goyo, dejan de ser parte del consciente colectivo de los coatepecanos y se traslada a la responsabilidad del gobierno local, que obviamente encuentra en personajes de poca visión, de esos que solamente ven del puente hacia el pueblo y no del puente hacia espacios más abiertos, y que obviamente disminuye las capacidades del ejercicio público. Digo, efectivamente hay una responsabilidad social, yo creo que hay que estarla diciendo y comentando y manifestando permanentemente de que nosotros somos parte de la responsabilidad de lo que está sucediendo, pero en términos de la responsabilidad real y profunda están los que dirigen, los que gobiernan, los que establecen las condiciones para la convivencia social. O sea, sí tenemos responsabilidad la sociedad, los ciudadanos, pero el responsable directo es el conductor del ejercicio público. No podemos desdeñar esa parte fundamental que se ha bloqueado con la imaginación, con las capacidades. No sé cómo lo ves. Sí, mira, yo pensando en esa, digamos, competencia o en ese arrebato del destino, del hacer y de crear su propio camino, pensaría, por ejemplo, oyéndote, pensaría en Piocelo, por ejemplo. Piocelo fue pionero, por ejemplo, en el manejo sustentable, ecológico de los desechos. Pero fue toda la sociedad la que participó ahí del pueblo, ¿no? Ahora, tiene un antecedente, ¿no? Desde el rescate de su emisora, etcétera, comunitaria, ¿no? De su museo, ¿no? Hace poco nos pusieron otra lección importante, ¿no? Hastiados, fastidiados del abandono de su camino, pues tomaron el camino, ¿no? Y obligaron a que las autoridades locales y estatales volvieran y resolvieran ese problema. Y de plano ya los tenía asfixiados, ¿no? Ahora han tenido otras acciones, me parece, creo que contra las antenas de comunicación, etcétera. Bueno, pero ahí la población un tanto se ha podido movilizar, ha tenido una expresión que permite, o hace, o obliga que los grupos que acceden al poder, pues tienen que mantener ese mínimo compromiso con la ciudadanía. Esa es la parte que yo creo que aquí en Coatepec no tenemos y que llegó a punto crítico con esta última elección. O sea, hoy me quiere estar un presidente municipal, bueno, es un grupo que está ahí metido. O sea, dice, ahorita vengo, voy a competir en las elecciones y si me va bien ya no regreso, pero como perdí, aquí estoy otra vez, ¿no? Ese es el nivel de su compromiso, ¿no? Eso, ¿cómo se llama eso? ¿Privatización de la política? Pues prácticamente sí, es cancelar la visión del servidor público comprometido con la causa social de su entorno, ¿no? O sea, Goyo, ese rollo de que mientras me favorezcan los intereses personales,
yo soy político, hago lo que tengo que hacer como político. Pero mientras me genere compromisos con el colectivo, pues me puedo alejar o no. Sí, ahorita vengo, se me olvida un poco, ¿no? Calítame la silla, coño, ¿no? Ahorita vengo, ¿no? Te voy a competir y ya regreso, ¿no? No, y decía yo el caso hace ratito del diputado actual local, que hasta se me olvidó su nombre por lo mismo, porque casi no participa, casi no se involucra, casi no viene a su distrito, y es repetitivo en otros ejemplos, ¿no? De gente que ha venido a pedir el voto, y a la mera hora ya pues se van y ya no regresan, si es que ganaron, ¿no? Si es que perdieron, bueno, regresan a su lugar de origen, como dice Martín. Entonces, es falta de compromiso, pero también es falta o apatía de parte de los ciudadanos, de no reclamarles, de no protestarles, de no estar alerta, ¿no? sobre su accionar, y bueno, eso repercute en ya hubo una sanción del 5 colectivo. Bueno. Sí, no, y bueno, qué bueno, ¿no? De que la gente salió a manifestarse en contra de esa práctica y de favorecer a otros grupos, ¿no? Que esperemos que también entiendan que el mensaje es esta lógica de la conformación del nuevo legislativo en 3/3 obliga a la necesidad de ponerse de acuerdo a los diferentes, a sacar proyectos que realmente salvaguarden las necesidades, las posibilidades de resolver las necesidades de Veracruz y de los municipios. Que no vayan a calentar la silla. Que no vayan a calentar la silla. Ni a levantar la mano, ¿no? Es una exigencia manifiesta el 5 de junio. Digo, subyace esa parte, ¿no? Sí, pero además están llamados a encabezar las soluciones a todas las necesidades que tenemos en Veracruz. Yo te hablaría, digamos, concretamente aquí en la región, para buscar, creo que hay una central que debe ser terminar el libramiento de Veracruz. O sea, entiendo el martirio diario de miles de personas desde Ayagualulco, Huacán, Cozautlán, Teocelo, Jico y nosotros, Coatepecanos, para trasladarnos a sus actividades. Hubiéramos podido agilizar si la parte que se hubiera hecho hubiera sido la otra, la que falta. Digo, pero nuevamente caemos en los esquemas de la representación. O sea, tocayo, los intereses favorecieron a que se hiciera la parte que está hecha de lo que es el libramiento, que no es el libramiento, lo sabemos, por mucho que haya venido Peña Nieto a inaugurar el libramiento de Coatepec, no está. Favorecieron intereses particulares, se habla incluso de carácter familiar, de que era la llegada rápido de la familia del entonces secretario de Comunicaciones del país. O sea, hay que darle la justa dimensión a las responsabilidades institucionales, porque la mayor crisis que parece ser que tenemos, que se manifiesta en Veracruz, en este enrarecido panorama social, político e institucional de los poderes de la entidad, y en el caso local de Coatepec, es que las instituciones están descompuestas completamente, a partir o derivado de un ejercicio de los personajes que rodean estas instituciones, que han garantizado el enseñoramiento de la corrupción, la impunidad y la falta de respaldo de la sociedad. Yo no sé, esta es una visión que pongo en la mesa para que ustedes nos opinen, casi finalizando ya este proceso. Yo creo que encima de estos conceptos que tú señalas, yo pongo siempre la acción de nosotros como ciudadanos. Y el 5 de junio tiene que ser muy alentador para todos nosotros, para los medios, que realmente se sacuden a muchos propietarios de medios, ¿sí?, que le tenían que poner las líneas de lo que ponen, de lo que el reportero, etcétera, tenía que anotar, o la foto que tenía que poner, ¿no? O sea, yo no me imagino, quiero pensar que va a haber una impresión en medio después del 5 de junio a la anterior, ¿no? O sea, ya vimos por ahí que un buen número de medios, disque de medios, ¡bum!, ya se apartaron, cerraron antes de que los auditen, ¿no? Porque van a saber, ¿no?, cómo estaban, ¿no? Y sabemos también por ahí de una lista de no sé cuántos, ¿no?, con más de 400 millones que dicen que les deben. Yo quisiera conocer la lista de lo que les pagaron, que creo que va a ser multiplicada por esa cantidad, ¿no? Aparte, esa es la mitad del camino, ¿no?, la corrupción. Michel Foucault, en su libro Vigilar y Castigar, habla precisamente de esto, de que a toda acción debe haber otra acción complementaria. En el caso de la corrupción, bueno, es el castigo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con toda esa gente que está ya detectada por la Procuraduría y que más adelante van a seguir saliendo
empresas fantasmas, facturas mal pagadas. ¿Qué va a pasar con ellos, no? Si va a haber un castigo en consecuencia, o se van a quedar impunes a ello, ¿no? Claro que sí. Yo creo que los avatares veracruzanos no han terminado con el 5 de junio, están presentándose ahorita de manera muy fuerte. Los coletazos pues lastiman mucho la condición social frágil que tenemos en Veracruz. Lo señalamos no solamente los veracruzanos, los que nos están viendo de fuera nos ven con preocupación. Pues no es una entidad cualquiera, y lo digo con respeto para el resto de las entidades del país. Es un espacio territorial y de gobierno fuerte, poderoso en la República, con muchos intereses, con muchos recursos. Y con una feliz coyuntura que en 2 años vamos otra vez a las urnas. A las urnas, que nos puede dar precisamente la capacidad de algo que se discute mucho. Existe ciudadanía, hay ciudadanía, que yo creo que lo podremos dejar para otro momento, pero que implica que en este momento tenemos una construcción de valores cívicos que nos pueden permitir recomponer el futuro de Veracruz y de Coatepec. El 17 tenemos elecciones en los municipios de Veracruz, y yo creo que después de lo que ha pasado en Coatepec y muchos de los municipios de la entidad tendrán que su sociedad, sus ciudadanos, tomar decisiones distintas. Una cuestión, tocayo, para finalizar. ¿Le ves futuro no solamente a esta recomposición de la clase política veracruzana en el gobierno, me estoy refiriendo a la alternancia, y de lo que venga para Coatepec? ¿Le ves futuro derivado de las participaciones sociales hasta ahora realmente existentes? Sería una pregunta para los dos. Soy optimista y pienso que sí. No hay de otra. O sea, si fuera pesimista no tendría sentido estar aquí platicando con ustedes, ¿no? O sea, yo tengo la convicción de que esto va a cambiar. Y quisiera apuntar un punto, aportar un punto en este sentido, ¿no? Es indispensable que se revise la normativa sobre el uso y destino del suelo en la región de Coatepec. ¿Cómo se ha manejado? O sea, y voy porque se ha privatizado lo que es de todos, ¿no? No obstante que cada uno somos propietarios de un pedacito de Coatepec, el uso que le estamos dando ha venido en deterioro del medio ambiente, ¿sí? de la convivencia, de nuestra convivencia. Nos agreden con sus paredes puestas ahí a la orilla de la carretera, ¿no? Y eso tiene que cambiar. No es posible, por ejemplo, que haya fraccionamientos con lotes cada vez minúsculos, ¿no? Donde la convivencia familiar es imposible. Entonces no puedes tener a tus niños dentro de la casa porque no caben ya. Y no puede ser que en Coatepec, que nosotros vivimos en este entorno tan maravilloso y mágico, ¿no? Hoy, por los intereses lucrativos de los menos, ¿sí? Se apropien del agua, no hagan las obras de tratamiento, se negocien las áreas de donación verdes, etcétera, no haya planeación para la movilidad urbana, etcétera. Entonces tiene que cambiar. Y que no le digan que es que el permiso lo dio el que estaba atrás de mí, ¿no? O sea, hay optimismo con toda esa carretada de Con problemas. todo eso, hay optimismo porque el 5 de junio nos da la pauta de ser optimistas. Ojalá ya hayan recibido el mensaje, los que la tienen que recibir. Sí, yo creo que también, mira, no toda la gente en el gobierno del estado es corrupta, no toda la gente que trabaja en el municipio es de mala fe, al contrario, hay mucha gente muy buena, de buena voluntad, que quiere a Coatepec. No todos los coatepecanos somos apáticos, hay gente entusiasta que trata de ver esto con mucho optimismo hacia el futuro. Y bueno, pues en el 17 habrá que también ir a la urna, ¿no? y ejercer nuestro derecho para cambiar un poquito lo que está mal, ¿no? Sé que hay un problema ahí financiero muy fuerte en el ayuntamiento que no será resuelto en una administración, pero si sembramos la iniciativa, el interés de ejercer la política o el poder en otro sentido más colectivo, yo creo que sí se puede modificar un poco de ello, ¿no? Y estamos obligados, con la ayuda de la sociedad participativa, de los medios de comunicación, de poner nuestro pequeño grano de arena para contribuir al presente y al futuro de nuestro Coatepec, Martín. Pues muchas gracias. Yo, agrego porque lo mencionó, este problema, ese problema financiero que tenemos, tiene un punto de origen, tiene un nombre, tiene una causa, hay expedientes en la Procuraduría, etcétera. Bueno,
se tienen que resolver ya. Sí, sin duda la transparencia, la rendición de cuentas serán un valor transversal a todo lo que tenga que venir del ejercicio público de la alternancia. Muchísimas gracias. Aquí estamos tres optimistas de cara a las cámaras y a los que nos vean y nos escuchen de Coatepec, y yo creo que sí hay que ser optimistas y pensar en la construcción de un proyecto muy alternativo para Coatepec, que nos dé razón suficiente para creer y confiar en que la posibilidad de nuestro optimismo tenga bases suficientes. Muchísimas gracias, amigos, amigas. Gracias, Martín. Muchas gracias a Jorge López, a Casa de Campo, por nuevamente recibirnos en sus instalaciones, y como siempre un saludo de su servidor Martín Quitano, de Juan Osorio, de Deyanira. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.